Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este su programa Vigías Uniendo Territorios Colombia, en esta versión número 61. Y hoy con un invitado muy especial, el profesor Leines desde Cusco, una ciudad maravillosa, un patrimonio de la humanidad y donde pronto estaremos muchos de los vigías de la Red Confía, Red de Vigías para América Latina y el Caribe, que estaremos allí haciendo un encuentro internacional. Profesor Leines, muy buenas tardes y bienvenido a este programa que tenemos dedicado al patrimonio y a los líderes que trabajan por la memoria de la cultura y por patrimonio natural también. Sea usted bienvenido y cuéntenos un poco de qué se trata esta temática que nos va a compartir hoy. Muy buenas tardes, saludos desde Cusco, la ciudad que representa la capital histórica y la capital turística del Perú. Es una ciudad que, bueno, conforme va creciendo, tenemos una explosión demográfica y estamos camino a ser una metrópoli. Estamos con 600,000 habitantes y eso nos significa ser la quinta ciudad más poblada del Perú. Estamos en la sierra a una altura de 3.400 metros y lo que pretendemos cubrir hoy día son dos aspectos muy importantes. Unas generalidades de lo que tenemos en Cusco, lo más resaltante en cuanto al patrimonio cultural, que ya está en este caso preparado para el disfrute y la visita turística. Y una segunda parte será de repente volver a tocar los detalles del Congreso y el encuentro internacional que vamos a tener en la ciudad de Cusco. En ese orden de cosas es lo que pretenderíamos cubrir hoy día, quizás en las dos sesiones que van a salir de Google Meet. Así que empezaré con la primera parte, compartiendo una pantalla y utilizando un video que sacó una importante oficina de promoción turística del Estado, que es PROM Perú, y tiene un departamento que se llama iPerú para temas de turismo. Este video está en YouTube, así que creo que va a poder ser compartido eh, fácilmente. Me avisan si sale, por favor, la imagen. Y aquí está. Muchísimas gracias. Vamos con esto entonces. Profe, en este momento aún no se está compartiendo su pantalla, entonces comparta primero pantalla para que podamos ver el video. Ahí sí, ya va a empezar a compartir. Ahora sí, está. Sí, señor, ahora sí lo vemos. Magnífico. Entonces, es un video pequeñito, pero lo vamos a estar haciendo con pausas para poder explicar el contenido. Así que ahí vamos. ¿Sí se ve la imagen? Sí, señor, imagen y sonido, ok. Magnífico. Bueno, este videíto empieza con algo que es muy representativo para el Cusco. Estamos en la parte sur de los Andes del Perú. La parte sur es bastante visitada también por alpinistas que les gusta escalar algunos de los picos más altos que tenemos en la ciudad de Cusco. Bueno, no netamente en la ciudad, sino en los alrededores, diría en la región Cusco. Las imágenes que estamos viendo corresponden a la montaña más alta, que está sobre 6.200 metros sobre el nivel del mar, y tiene el nombre de Ausangate. Este para nosotros tiene una interpretación especial, no es solamente una montaña con nevado, ¿no? Con parte de un glaciar que es Quelcaya, sino tiene el valor de que tiene una espiritualidad. Entendemos que dentro de estas manifestaciones geográficas existen espíritus que son los que protegen a las poblaciones aledañas. Entonces les damos un nombre en particular de tres letras, APU, APU. Este es el Apu tutelar de la región Cusco y se llama Ausangate. Entiendo que nuestros antepasados han tenido que haber escalado o tener algún tipo de tecnología por el cual ellos mensuraban, medían y sabían que este era el pico más alto. Por eso le tenían especial pleitesía. Yo no sé cómo lo han podido determinar, pero la gente del Andes se refiere al Ausangate como el Apu mayor, ¿no? El hermano mayor de todas las montañas que tenemos en Cusco. Entonces, este lugar es bastante
requerido por gente de aventura que les gusta hacer caminatas en la base del nevado, donde tenemos lagunas, o ascensión al nevado ya con un poquito más de conocimiento y por supuesto equipamiento y el apoyo y la dirección de un guía calificado de alta montaña. Encima de la ciudad de Cusco está a 20 minutos de caminata o 8 minutos de la Plaza Mayor. En un taxi se puede llegar a estos muros que le calificamos arquitectónicamente como ciclopios, haciendo alusión a la expresión cíclope, ¿no? De los griegos, esos gigantes que tenían solo un ojo en la frente, pero destacaban por su descomunal fuerza y por el tamaño. En la Biblia también hay algunas referencias de los nefilins, que son aquellos seres que fueron fruto del contacto de los ángeles con los seres terrestres. Pareciera que antes de la época inca, inclusive antes de los diluvios, hubo alguna civilización perdida donde habían pues este tipo de personajes que pudieron fácilmente construir este tipo de maravillas arquitectónicas. Pueden ver el tamaño y esto que es este muro que aparece es la parte mediana. La base de esta construcción es 3 a 5 veces más grandes las piedras. Pesan 120 toneladas en promedio las piedras y es bien difícil cómo se pudo transportar, portar, ensamblar, levantar estos muros a partir de la tecnología tan rústica que se pueden ver en los museos de Cusco y del Perú, porque sí tenemos museos de arqueología, de historia, y es poco lo que se muestra en cuanto a herramientas. Es bien difícil, hasta ahora no tenemos, académicamente hablando, un 100% de cómo explicar la manera y las técnicas que echaron mano los incas para construir. Por ahí que da espacio a interpretaciones de que hubo contacto con otras civilizaciones de nuestro planeta distintas, o hubo un contacto inclusive con seres de otras galaxias. Entiendo y soy muy convencido de que el poder del ser humano es grande, así que también creo que esto sí pudo haber sido hecho por tecnología terrestre, pero estamos abocados a poder encontrar los mecanismos de los cuales ellos echaron mano para poder hacer este tipo de portentos. Este lugar se llama Sacsayhuamán, como les digo, está muy cerca a la Plaza Mayor de Cusco, encima de una colina del mismo nombre, así que vamos a poder verlo también cuando estemos en Cusco. Estamos en los campos de la altiplanicie cusqueña. Hay un altiplano muy famoso en el sur de nuestro continente, es el que nos limita con Bolivia, Perú y Bolivia, y ahí está emplazado el lago Titicaca. Pero tenemos un mini altiplano también en la zona altoandina de Cusco, camino a Urubamba, que va a ser seguramente un punto obligado para ir a Machu Picchu, porque por ahí discurre la carretera y las rieles del tren que nos llevan hacia Machu Picchu. Este panorama corresponde a esta época de lluvias. Lamentablemente estamos pasando un veranillo ya bastante largo en que no hay lluvias. Estamos en ausencia de lluvias y esto afecta al ciclo agrícola de nuestra tierra. La foto aquí está mostrando verdor y el florecimiento de uno de los productos muy requeridos en la lluvia, como es una mostaza silvestre, de la cual nosotros hacemos una rica ensalada, y todo está verde debido a la precipitación pluvial. Lamentablemente, recién ayer en la tarde, una media hora, hubo una lluvia ligera. No está lloviendo desde el 30 de diciembre, entonces ya estamos a 24, es casi un mes de ausencia de lluvias. Es muy probable que estemos ya iniciando, con mucha pena les digo, este ciclo del niño, el fenómeno del niño, que básicamente nos impacta en las zonas que esperamos lluvia no llueve y donde no debía pues llueve abundantemente.
El nevado que está al fondo es el San Juan, está encima de Urubamba. Lo vamos a poder ver cuando estemos explorando el Valle Sagrado y nuestra ruta hacia Machu Picchu. Estamos en Machu Picchu y quizás el elemento lítico más importante, enigmático, misterioso, es este reloj solar. La captura del video es bastante elocuente. Dice la pausa donde podemos ver el sol emplazándose en este gnomon lítico. Quiere decir que es una protuberancia tallada por los incas que sobresale de una mesa pétrea. La base de este, llamémosle, pequeño monolito se erige de la misma piedra que era la punta de un pináculo. Es decir, en toda esa zona hay una cordillera con picos, con montañas, pero la más pequeña, por su tamaño, no recibe el nombre de pico, sino pináculo. Y la punta de este pináculo fue labrada por los incas a manera de un reloj solar, cuyo, cuyo trabajo también podemos de repente deducir, pero no confirmar. Ellos tenían mucho conocimiento avanzado en cuanto a temas de astronomía. Una de las pocas civilizaciones en el mundo que tenía el conocimiento del sistema de rotación y traslación que tiene nuestro planeta. Tenían la precisión también, si utilizamos los estándares de cómo contamos el tiempo hoy día, ellos tenían una precisión de 365 días para un año calendario, algo que muy pocas civilizaciones habían acertado en la antigüedad. Quizás haciendo uso de este tipo de herramientas, instrumentos como el que vemos en la pantalla, es que ellos podían hacer un análisis de luz y sombras que esta protuberancia proyecta en la mesa pétrea, y seguramente habían astrónomos o alguna élite del academicismo o de la familia real que podía interpretar esta información y tomar en cuenta para las decisiones que se hacían en ese momento, en los años 1400, 1500, en temas de agricultura, religión, política, administración. Varios aspectos del día a día de los incas dependían de estas observaciones. Ellos estaban muy obsesionados con uno de los mecanismos que tiene la investigación científica, y es la observación. Casi todo es posible de interpretar a partir de una observación impecable. Entonces, este lugar cumplía no solamente ese rol de proveer información, sino que estaba asociado a los ritos, a la parte religiosa. Y cuando había un lugar con importancia, ya sea en cuanto a religión o astronomía, normalmente iba refrendada con una calidad de arquitectura magnífica. Esto es lo que hace que los sitios de visita de los incas que tenemos en los tours, en las excursiones de Cusco, resalten, porque no solo están estas evidencias de tecnología del pasado, sino la belleza arquitectónica con la que se... Recientemente hemos tenido pues la gran fortuna de descubrir un atractivo nuevo que es conocido como la montaña de 7 colores, y es la que aparece en pantalla. Esta zona por muchos años, siglos, estuvo cubierta de nieve. Había, como les digo, en la zona de Ausangate, en la montaña más alta de Cusco, bastante tránsito de turistas que realizaban todo lo referido a turismo de aventura y de alta montaña. En este caso, ellos no tuvieron la suerte de ver lo que escondía la nieve. Con este tema del calentamiento global, la nieve que estaba encima de estos matices de colores se fue derritiendo, y de a poco nos mostró pues la belleza que ahora le ha hecho de este lugar el segundo sitio más visitado en el destino Cusco. Entendemos que todos vienen por Machu Picchu,
Y el segundo lugar más visitado es justamente la montaña de siete colores, que ahora tiene también una nueva alternativa de visita que se llama Palcoyo. Claro, la foto donde aparece en pirámide los colores de la montaña es Vinicunca o siete colores. Para verlo de repente por otro ángulo, un poquito más distante, pero también bellísimos paisajes y combinado con varias cosas es Palcoyo. A veces por temas de clima, si no está disponible la visita a Vinicunca, a los siete colores, optamos por ir a Palcoyo, que es un poco más distante, pero donde hay menos afectación del clima. ¿Qué quiere decir? A veces uno hace la ascensión hacia siete colores y si cae una nevada, se cubre pues con la nieve los colores de la montaña, entonces no se logra ver lo que estábamos buscando. En cambio, por el otro lado, donde hay mayor extensión de estos matices, hay chance de verlo así sea con una tormenta de nieve, ¿no? Entonces son dos tours que van al mismo lugar, pero que a veces decidimos tomarlos de acuerdo a cómo está el clima en el momento de la partida, ¿no? Hacia esta excursión. Vimos ahí previamente a unas pastoras también de zonas altoandinas colectando un tipo de paja que desde la época inca se utilizaba como materia prima para hacer sogas, cuerdas de paja, ¿no? Paja que crece sobre los 4.000 metros de altura. Es una paja que por la misma condición de clima es dura. Alguna vez se utilizaba para hacer escobas, ahora se han sido reemplazadas ya por el plástico, ¿no? Pero antes se hacían a partir de esta paja escobas de mano para el barrido, para la limpieza de la casa. Con esa misma paja es que se hace un troquelado de cuerdas que se van engrosando conforme las vamos juntando hasta tener la consistencia suficiente de poder resistir el tránsito de varias personas en este puente colgante, acompañada de una recua de animales de carga, como en la altura se utilizan las llamas o también los caballos. En este caso, este puente ya no es inca, por supuesto nos separan casi 500 años de ese esplendor de los incas hasta ahora, pero las comunidades que viven cerca a este espacio donde hay un cañón, un río muy profundo, conocen, han heredado el conocimiento de los incas de cómo fabricar estos puentes. Entonces, con justicia se puede decir que es el último puente inca que se sigue construyendo cada 2 años. A unos 5 horas de manejando de Cusco se llega a este lugar. Se llama Queshuachaca y es pues un atractivo único en el continente que todavía los comuneros de esta zona hacen este tipo de puentes tal como lo hacían nuestros antepasados hace 500 años. Entonces es un atractivo también que se puede visitar, claro, en orden de prioridades después de haber hecho Montaña Siete Colores, Machu Picchu, el Valle Sagrado. Y pues si a alguien le interesa, este lugar también está disponible para ir hasta Queshuachaca y cruzar este puente. Pareciera que es nieve, pero es una forma muy tradicional, artesanal, de explotar la sal. Normalmente en el Perú y seguramente también en Colombia se obtiene sal a partir de una técnica de desalinizar agua de mar. Pero en este caso es es un manante, es una fuente de agua propia ahí en la montaña que tiene alta concentración salina. Y desde la época inca se ha utilizado y de la misma manera que con el agua de mar, desalinizar pues los cristales de sal del líquido elemento. Lo que ustedes ven ahí son 4.000 pozas. Hay 4.000 pozas distribuidas, como las pueden ver, al azar, sin ningún patrón o diseño. Están ahí
posiblemente todavía respetando el diseño de los incas de hace 500 años, y estas pozas se van heredando de familia en familia por pobladores que están encima de estas salineras que se llama maras, y hacia abajo por el río Urubamba, Pichingoto. Entre estas dos comunidades, de manera muy al azar, ellos son dueños, propietarios de estos 4,000 pozos donde se deposita el agua, y gracias a la luz solar es que se evapora el líquido y se precipitan los cristales de sal a la base de las pozas, donde van tomando, después de una purificación, el carácter sólido y estado sólido y, bueno, el color blanco, ¿no? Los colores están variando ahí porque las pozas obedecen a diferentes etapas, no todas están trabajadas al mismo tiempo, entonces por eso es que produce esos matices, que no se debe confundir con nada de nieve, sino es una técnica todavía ancestral y artesanal de obtener sal. Por supuesto, para su mercadeo en la ciudad de Cusco, y ahora se ha puesto de moda exportarla, tienen que cumplir los requerimientos que les da el Ministerio de Salud, como es la aplicación del yodo, la buena manipulación de los elementos y el empaquetado respectivo con la licencia que le da el Ministerio de Salud, y con ello ustedes de repente en el supermercado de maras. Este es el lugar en donde se extrae la sal. Esta quizá va a ser la razón más importante de que después de nuestro congreso o nuestro encuentro internacional nos vayamos a visitar Machu Picchu. Ha sido elegida recientemente como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, y también ha sido candidata en otro concurso como 7 maravillas naturales, ya que Machu Picchu no solamente engloba la parte de patrimonio cultural, sino también patrimonio natural. Es por ello que ostenta una categoría muy peculiar, distinto a los parques nacionales que seguramente tenemos en el continente, pero en el caso de Machu Picchu tiene otra acepción, tiene otro nombre. El nombre que se le ha dado es santuario histórico. ¿Cuál es la diferencia de un parque nacional versus un santuario histórico? Esto de acuerdo a las regulaciones peruanas. En el diccionario, en nuestro vocabulario peruano, el Parque Nacional es una área protegida, una extensión de tamaño precisa, donde se protege aspectos culturales y naturales. En cambio, el santuario histórico, adicionalmente, protege la parte del patrimonio cultural inmaterial. Quiere decir, las poblaciones que todavía habitan ese espacio, y más que proteger únicamente a los seres humanos, protege su conocimiento, su sabiduría, que se manifiesta en tradiciones, folclore, en danza, música, poesía y todo lo que sea manifestación cultural y artística. Ese pequeño detalle hace la diferencia en nuestra concepción peruana de santuario histórico versus un parque nacional, que sí los tenemos también en Perú, pero este valor añadido hace que Machu Picchu sea un santuario histórico con una extensión de 32,000 kilómetros. Perdón, hectáreas, 32,000 hectáreas, o sea, es una zona muy grande. Nuestra visita a Machu Picchu no va a representar ni siquiera el 1% del área que engloba el santuario histórico, pero definitivamente de toda esa extensión, el lugar de visita pues es donde está condensado toda la maravilla arquitectónica que hicieron los incas, ¿no? La montaña que siempre aparece en los pósters, en las postales, y en este caso, en esta imagen de video, es bien famosa y no es Machu Picchu. Esta montaña se llama Huayna Picchu. Machu Picchu, si lo traducimos de la lengua de los incas al español, sería la montaña antigua, que estaría en este caso del lado de quien tomó esta fotografía, a la espalda del fotógrafo. Enfrente tenemos Huayna Picchu y significa lo opuesto a Machu Picchu, quiere decir la montaña joven. Atrás del fotógrafo estaba la montaña vieja,
y enfrente que aparece en esta fotografía es el Huayna Picchu, la montaña joven. Hay posibilidad de subir a la cumbre de este pico, es un boleto adicional y una caminata de ida 1 hora y lo propio de vuelta, entonces son 2 horas. Claro que no está abierto a todo público, uno tiene que estar en buena condición física y aparte de ello, tiene que tener la suerte de conseguir este boleto adicional que hasta el año pasado limitaba a 400 personas por día, en turnos de 200 en 200 a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. Entonces, esto es distinto, no es obligatorio. Hay otro tour que sí va por todos los sitios de Machu Picchu, unas 3 horas aproximadamente, pero para información vuestra se podría adicionar también esa caminata, siempre en cuando se consiga ese boleto adicional. Entonces hemos hecho un breve recorrido por los sitios más resaltantes que tenemos estos días en el producto turístico Cusco. La mayoría de los visitantes que llegan hacen este tipo de visitas. El promedio de permanencia de los turistas es 4 días, 3 noches. Antes era 3 días, 2 noches, ahora se ha aumentado un día más y es por el tema de la montaña de 7 colores, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, con esto acabo la presentación de las maravillas que tenemos en Cusco y estoy abierto a poder contestar las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Profe, Dejé de muchas gracias. compartir. Volvimos a la pantalla original. Claro que sí. Muchas gracias por la presentación y como usted bien lo acaba de decir, entonces vamos a dar paso a las preguntas y comentarios. Eh, en principio, en principio vamos entonces con Gilmar, que está levantando la mano desde el municipio de Honda. Adelante, Gilmar. Eh, Muy interesante. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, Gilmar, Adelante, adelante. sí, ¿Me lo escuchan? escuchamos. Ok. Primeramente, quiero decir algo para el maestro. Yancay, Uspalay, Yachachí. Muy interesante, maestro. Lo que le quise decir al profe en lengua quechua fue muy interesante. Gracias, profesor. Eso traduce en lengua quechua lo que le acabo de decir. Hace unos años estuve allá en el ombligo del mundo y muy interesante porque, no sé, profe, estuve ahí mismo, estuve hospedado en el barrio San Blas, un barrio de artesanos muy interesante. En el día es una cosa, ya en la noche todo cambia porque es música, folclor, colorido, es muy, pero muy hermoso. Pero mi visita estuvo más que todo enfocada, mi querido profesor, fue en el cementerio Jardín Almudena, ahí mismo en el barrio de Santiago. Quiero decirles, compañeros, que es un cementerio muy hermoso, tiene unas figuras en mármol, unas gárgolas espectaculares, unos mausoleos que, mejor dicho, divinos, hermosos esos mausoleos, pero más me llamó la atención fueron las gárgolas. Otra cosa que me llamó mucho la atención de el frontis del cementerio es que fue levantado con los restos del templo de San Agustín. Y también quiero decirles una cosa, compañeros, y todos ustedes muy bien saben, compañeros vigilantes del patrimonio, que mi pasión es los cementerios y este cementerio central es patrimonio de la nación. Esta declaratoria se la dieron en 2011. Cierro una vez más diciendo Yancay, Usubalay, Yachachip. Gracias, Gilmar, por su participación. No sé, profe, si tiene
comentario o respuesta para Gilma. Mientras tanto, le vamos preguntando a los demás asistentes si alguien desea intervenir para que quien pueda prender la cámara o levante la mano. David Lot, desde México. Adelante, David. Prende la camarita, por favor, Una si puedes. participación más. Adelante. Pues David tiene problemas de conexión en este momento. Ya, adelante, David. Muy buenas tardes, compañeros, amigos, hermanos, familia. Llegué barriéndome, no alcancé a escuchar todo. A lo mejor lo que voy a preguntar yo ya lo hablaron o ya lo explicaron, pero para mí lo más fascinante de la cultura de Machu Picchu es su sistema hídrico y cómo producían alimentos a esa altitud. A ver si el maestro me puede explicar, aunque yo ya sé un poquito del tema, pues para que me quede más claro, saber cómo era su sistema hídrico para producir alimentos allá en esa altitud, en el Machu Picchu. Gracias. Gracias, David. Adelante, profe. Muchas gracias. ¿Tenemos participaciones o puedo avanzar de repente con algunas respuestas? No, avancemos, profe, con las respuestas mientras otros compañeros van pidiendo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Sí, el idioma quechua sigue siendo todavía de uso en los Andes del Sur especialmente. Para agradecer, nosotros utilizamos la palabra añay, aunque ha habido un debate con otra palabra que es sulpaiki. Pero sulpaiki ya tiene un origen español, viene de Dios te pague, más o menos. Hay una aproximación fonética. Ambos son válidos, pero preferimos utilizar el más autóctono, que es añay, para decir muchas gracias. El cementerio de Almudena es, como lo explicó Gilmar, pues patrimonio cultural de la nación. Pertenece también a la red de cementerios patrimoniales de Latinoamérica y definitivamente, como lo visitó él también, lo hemos visto ya con no solo ojos de visitante, sino también con la misma pasión de Gilmar de ver los atributos que tiene y cumple con un sinnúmero de manifestaciones que hacen de este espacio algo excepcional, con una antigüedad del año de 1850, que se apertura en lo que en ese momento era el límite de la ciudad. Ahora se ha tugurizado los espacios y más allá del cementerio hay barrios, pero hasta cuando yo era niño, en los años 70, había miedo de vivir cerca al cementerio. Entonces habían poquísimas casas ahí cerca al panteón por este tema de las tradiciones de los condenados, los aparecidos, las manifestaciones de ultratumba, cosas que ahora se han perdido y ya pues no hay miedo a esas manifestaciones extradimensionales y hay casas pues muy tupidas detrás y cerca del cementerio. Efectivamente se utilizaron piezas líticas del frontis, del imafronte de la iglesia del convento que tenían los agustinos a 2 cuadras de la plaza principal de Cusco. El año de 1827 fue bombardeado en un pequeño conato tipo guerra civil en Cusco, de los que apoyaban la Iglesia Católica y los que no. Y entonces Mariscal Gamarra es quien bombardea este espacio y esas piedras se reutilizan para hacer la portada de Almudena. Y pues ahora tenemos tours a este lugar por las manifestaciones que mencionaba Gilmar de diferentes estatuas, criptas, mausoleos, que nos permiten también ver la evolución económica de Cusco, porque se ve el esplendor que tenían las familias de hacendados de los años 1900 hasta la revolución que hubo con el golpe militar en 1968, en que se expropian los terrenos que tenían los hacendados y se le entrega en carácter de comunidad o de cooperativa a la población local y pues decrece el poder adquisitivo que se tenía antes a partir de estos hacendados, ¿no? Entonces, todo eso se ve reflejado en el cementerio, estos cambios en la calidad digamos, de
esculturas fúnebres y entierros que se van haciendo a lo largo del tiempo. Respecto a Machu Picchu y cómo se hizo los cultivos en zonas muy alejadas de repente de los pisos de valle y de los ríos, afortunadamente el agua, que es un elemento tan disputado en muchas zonas del planeta, abunda en Cusco, con mayor razón todavía en épocas pues precolombinas o virreinales. Por supuesto, ahora con el calentamiento global, el famoso lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia, pues después de mucho tiempo ha reducido su nivel de agua. Y lo podemos ver en los ríos también que pasan por Cusco, están con bajo caudal. Algo que antes no se daba en la misma proporción que ahora. Entonces el problema era menor. Pero habiendo el insumo agua que viene del deshielo de los nevados, que viene de las lagunas altoandinas, de los manantes de agua que abundan por todo sitio, y a esto le añadimos de que los incas eran expertos ingenieros hidráulicos que podían captar tomas de agua de estas fuentes y trasladarlas a largas distancias, venciendo depresiones geográficas. En términos de hidráulica, ellos conocían lo que ahora llamamos los vasos comunicantes. Quiere decir que ellos podían utilizar la presión de agua de bajada para llevar el agua hasta un punto igual de altura que el que estaba donde captaban el agua. No necesitaban un motor artificial para bombear el agua, sino utilizaban un principio de física que te permite entubar el agua para que mantenga su presión y se eleve hasta el mismo nivel de altura de donde era tu bocatoma. Los incas desconocían de PVC u otros materiales para hacer tuberías. En este caso, los canales estaban abiertos cuando no necesitas la presión, pero si necesitas entubar el agua, ellos labraban piezas de piedra, digamos, gemelas, cosa que 50% del canal estaba labrado en una piedra y el otro 50% actuaba como tapa y se sellaba de manera hermética, sin utilizar amalgama, sin utilizar cemento o ningún pegamento, que ahora de repente con nuestra modernidad se utiliza en edificios. Ellos lo hacían de una manera tan bien tallada. Es por eso que aparecen debates de que quizás tenían alguna forma de obtener una tecnología láser que corta la piedra con tal precisión que cuando se juntan las dos al milímetro no da oportunidad a que una gota de agua filtre fuera de ese sello que está ajustado por gravedad. A grandes ejemplos de esta hidráulica las tenemos en Machu Picchu, que fueron estudiados el año 1997 por una comisión de Estados Unidos, una asociación de ingenieros hidráulicos dirigidos, en este momento se me fue el nombre, la comisión, Kenneth Bright es el ingeniero que vino, Kenneth Bright, y su Bright Waters Engineers Association hicieron los estudios de hidráulica y publicaron un texto que está disponible, imagino, para descargar o comprarlo por internet. En físico, cuando vengan a Cusco también se puede comprar la obra en una librería. No sé si haya un PDF, si lo encuentro lo posteo en el grupo para que lo puedan leer de estos resultados de 1997, estrictamente de hidráulica. Entonces, teniendo todos esos conocimientos, ellos podían llevar este líquido elemento a los lugares que eran necesarios. Y ahí aparece otra tecnología agrícola que lo resumo en las siguientes líneas. Ellos conocían los contenidos digamos, tiene un nombre en inglés, es soil, S-O-I-L, soil. Es la tierra negra, como el humus. Ellos sabían preparar esto en proporciones exactas que van de acuerdo a las elevaciones que tiene la geografía de un lugar. Conocían las calidades de piedra, algunas resumen la energía del sol y la guardan, otras no. Entonces pueden jugar con temperaturas apropiadas para cierto tipo de productos. Conocían acerca de el sellado de la arquitectura. Algunas te retienen la humedad dentro de la tierra, dentro del andén, y otras permiten que drene. Ellos conocían de
la combinación que hacían de arena, grava y la tierra en proporciones, como quien diría, de 30% para cumplir un 100% dentro de un andén. Un andén quiere decir como una piscina vacía sin agua, pero en vez de llenar agua, estás rellenando con piedra, con grava de los ríos y con esta tierra que hace que tus cultivos sean exitosos de acuerdo a la proporción que combines. Aparte que ellos hacían rotar los productos. Quiere decir que no abusaban, no cansaban la tierra de una sola producción, sino cambiaban, cambiaban los cultivos o plantaban un cultivo cerca a otro y entre ellos había una particular relación de apoyo entre cultivos. Es maravilloso adentrarse en esta tecnología andina de cómo lograban los cultivos. Lamentablemente mucho de esto se ha perdido, pero lo poco que se ha rescatado es también gracias a las comunidades que no han ido a colegios ni a universidades, sino que este conocimiento viene de generación en generación y eso es lo que estamos pretendiendo ahora todavía captar, porque es una manera interesante de aprender a más de libros y crónicas o experimentación. También es valioso el conocimiento andino. Muchas gracias. Leslie, permíteme unas palabras, Juan Pablo, por favor. Adelante, David. Recuerde que falta Adelante. muy poco tiempo, Juan Pablo. Recuerde, falta muy poco tiempo. John, dame un minuto, por favor. Adelante, profe David. Ok, mira, es muy interesante lo que estábamos planteando aquí en este tema. Mi pregunta creo que sirvió para mucho y da para muchos temas. Espero que podamos hacer más adelante un programa sobre esto. El punto es que voy a hacer una crítica local aquí para mi país. Nosotros tenemos un glaciar, el último que nos queda, el Jamapa, en el volcán Citlaltépetl, que es de donde nosotros obtenemos el agua aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, por el otro lado tenemos a los incas que hace cientos de años ya manejaban tecnologías que ahora se han perdido con el progreso que yo le llamo retroceso. Y bueno, por allá tenemos a los incas que hace cientos de años eran capaces de hacer esto, de producir alimentos y de tener un sistema hídrico impecable. Y aquí en México tenemos a los incapaces, que no son capaces de conservar un glaciar por falta de árboles, y por otro lado, tampoco son capaces de producir alimentos. Entonces, ¿a qué viene mi comentario? Bueno, a que tenemos un problema de calentamiento global y de cambio climático que no somos capaces de manejar por el solo hecho de ir progresando cuando deberíamos de utilizar las tecnologías que utilizaban nuestros ancestros. En el caso de los incas, pues los amo y me gustaría haber estado y existido en esa época. Muchas gracias, maestro Leslie, muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias, John. Es todo. Un gusto, profe David. Una respuesta del maestro Ley. Puedo decir que nos sentimos como en una clase de historia y arqueología y medio ambiente, muy, muy puntual, muy importante lo que nos ha contado David frente a las preguntas. Como nos faltan 8 minutos para terminar la reunión y hay otras personas interesadas en preguntar, entonces por favor estén atentos que en pocos minutos mandamos el enlace para que podamos continuar en unos breves minutos y cerrar la reunión. El enlace lo vamos a colocar en el chat de esta sala antes de que se cierre y también lo vamos a colocar en el grupo de WhatsApp donde todos estamos. Entonces vamos a darle paso a la pregunta de Ernesto Carvajal y damos la respuesta de Ernesto. Hasta ahí nos llega el tiempo y en la nueva sala arrancamos con Gonzalo Alvarino, que es otra de las personas que tiene la mano levantada. Adelante, Ernesto. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias, de verdad que soy un admirador de esa cultura inca. Tuve la oportunidad de estar 8 días, 9 días en Perú y hacer un recorrido desde Puno hasta Cusco, Machu Picchu. Y mi pregunta es que los incas hacían parte también tenían su territorio hasta Colombia. Dentro de los historiadores que están aquí en los llanos orientales de Colombia, entre llanos, la cultura guayupe, que era precolombina, ellos hablan siempre de que nuestra cabeza imperial salía de los incas y de Cusco. ¿Sabes algo acerca de eso? ¿Cómo integraban
desde Perú, toda esta región de Latinoamérica, este espacio? Gracias. Muchas gracias. Sí, lo que aprendemos en nuestro sistema curricular de historia es que en las fronteras nortes, Inca Yupanqui, el Inca que posiblemente vivía en la última etapa de los años 1400, logra conquistar Ecuador y a partir de esa expedición al Ecuador es que también empieza una navegación hacia Polinesia. Y pues ahí acabas la expansión de Inca Yupanqui. Huayna Cápac es quien avanza hasta Pasto, Colombia, donde hay un nudo geográfico que actúa como una barrera geográfica a que se pueda seguir avanzando. Y lamentablemente, por el año 1520, aproximadamente fallece Huayna Cápac, de acuerdo a sus biógrafos, con manifestaciones de la enfermedad de la viruela. Quiere decir, los españoles todavía no habían llegado en persona ni a Ecuador ni a Perú, pero los virus y las bacterias y todas las enfermedades que trajeron ya se estaban expandiendo antes de que los mismos seres humanos de Europa lleguen a nuestros territorios, y la sintomatología con que se describe la muerte de Huayna Cápac corresponde a la de un enfermo de esta enfermedad, la viruela. Entonces, ahí quedó la expansión del Estado Inca, porque los dos hijos que tenía con derechos a tomar el trono empiezan una guerra civil que ya distrae los esfuerzos de los incas y no pudieron avanzar más. Por lo pronto, también hay gente que postula, académicos, de que había una expansión de Mesoamérica hacia Sudamérica. San Agustín es un espacio muy interesante que tuve la oportunidad de visitar en Colombia, que pertenece a una cultura local, pero también hay interpretaciones de que posiblemente hay gran influencia de Mesoamérica en muchos de los monolitos que están ahí, y quién sabe si por ahí había algún encuentro entre Mesoamérica y Sudamérica. Lo que sí es cierto es de que también había navegación desde Perú, el antiguo Perú, que no existía con ese nombre, pero lo utilizo como para darnos cuenta de la zona geográfica que hablo. Había un reino de Chincha, un señor que tenía 1,700 embarcaciones y con estas negociaba, hacía intercambios de productos con todo Centroamérica y Mesoamérica, por mar. Y por tierra hacía transacciones económicas con las pampas argentinas. Era este reino más pequeño y poco conocido, era más fuerte económicamente que los incas. Hay una anécdota que cuando los españoles capturan a Atahualpa en Cajamarca, mencionan que estaba acompañado de su mejor amigo, que era el señor de Chincha, y este era más importante que Atahualpa porque tenía más personas que cargaban su litera. El hecho de tener más personas cargando una litera, que es un anda de madera donde descansaba el Inca mientras caminaban por los diferentes senderos, cargado por personas, significaba que era más importante inclusive que el rey último Inca Atahualpa. Entonces sí habían contactos, no de repente presenciales, pero sí de negocios entre el antiguo Perú, Mesoamérica, Centroamérica y las Pampas argentinas. Gracias. Gracias a usted, profe, por la respuesta. Bueno, entonces en este momento los invitamos a que ingresen al nuevo enlace que ya está habilitado para que podamos continuar allí esta conversación. Entonces vamos a dar unos 2 minutos para que hagan el paso a la próxima sala. Muchas gracias a todos por estar en esta reunión y nos vemos entonces en 2 minutos.